Un día Paul Theroux salió de su casa en Boston con una mochila para tomar un tren rumbo al sur. Cuando llegó a la frontera con México, tomó otro tren y continuó su camino rumbo al sur, siempre al sur. Después de pasar por Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y La Pampa, Argentina, descendió de las escaleritas de un vagón maltrecho en Tierra del Fuego. Nos cuenta esta aventura fascinante en el libro El viejo expreso de la Patagonia. Hoy el tren es un medio de transporte casi desaparecido en América Latina, pero hubo un tiempo en el que la literatura sucedía básicamente en una conversación del carro comedor de un tren. Ahí se fraguaba el asesinato o James Bond perseguía a los conspiradores internacionales. Nuestra época, con su ritmo desenfrenado, ya no está para darse ese lujo y confort que significa derrochar el tiempo en los vagones de un tren, pero siempre podremos recurrir a la literatura del pasado para viajar con nuestra imaginación o venir a Eslovaquia. Con 205 líneas ferroviarias y más de 1000 estaciones, este pequeño país de Europa Central puede convertirse en el sueño cumplido de los ferrófilos y, por qué no, de los que gustan de la seducción de la aventura. Estamos en la estación de Bratislava. Dentro de unos minutitos sale el tren a Žilina. En Eslovaquia el tren sigue siendo parte de lo cotidiano y en sus vías transcurre la vida de cientos de miles de personas diariamente. Amores mojados, emotivos reencuentros y fervientes tareas laborales se enmarcan entre las ventanas de un tren. Con servicios eléctricos y diésel y hasta algún perdido trayecto a vapor, Eslovaquia cuenta con una red intensa que nos puede llevar a todos sus rincones, incluidos los de la imaginación. Entre aromas y perfumes, el cuero, el aceite y los cabellos se entremezclan creando una atmósfera inconfundible, la del mundo de esencia infinita que es el ferrocarril.
Viajar en tren por Eslovaquia nos transporta a una dimensión en la que cada estación es un nuevo amanecer, donde todo puede ocurrir, donde todo simplemente ocurrirá. Solo una cosa no hay, es la memoria. Dios en cada amanecer borra la historia de las nubes y del sol y del ocaso, y pone en blanco sobre blanco cada trazo, las miradas, las palabras, los abrazos. Hoy los trenes para muchos son solo un recuerdo monocromático. Así como en la civilización las cosas sin color se ven en blanco y negro, hay una aldea cerca de un río muerto en el cual todo está teñido de verde y marrón. En Nigeria, en la cultura Efik, ocultan el color rojo solo para olvidarlo. Espero que les haya gustado este breve video sobre los ferrocarriles de Eslovaquia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.